En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y seguir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Te damos gracias, Señor, por Luisa, a quien escogiste para darnos a conocer tu santísima voluntad, el don más grande que tu amor puede dar. Santísima Madre, tú que ayudaste a formar a Luisa para que conociera y viviera en el reino de tu querido Hijo, enséñanos y ayúdanos a que sigamos el ejemplo de Luisa, humilde, dócil y obediente. San José, sé el protector y guardián de nuestro corazón, para que en este año consagrado a ti, y en el cual queremos prepararnos para celebrar dignamente el 75 aniversario del nacimiento de Luisa al cielo, te pedimos que cuides celosamente nuestro corazón, para que nunca volvamos a hacer nuestra voluntad, y así jamás nos salgamos del reino de la divina voluntad. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con nuestras reflexiones, meditaciones en torno a la sierva de Dios Luisa Picarreta, para conocerla mejor, conocer la obra de Dios y conocer aquello que Dios quiere darnos a conocer para que lo vivamos. En la charla anterior hablábamos de la mortificación, el espíritu de mortificación. Todo este espíritu de mortificación iba formando en Luisa la caridad. Recuerden lo que le decía. Si todo no está animado por su amor, aunque sean virtudes y grandes sacrificios, no teniendo como principio, medio y fin su amor, todo se vuelve insípido y sin mérito alguno. La caridad es una virtud que da esplendor a todas las demás virtudes, de manera que sin ella toda obra está muerta.
Por tanto, Luisa hacía todo lo que estaba de su parte para siempre hacer todo por amor a Jesús, agradar a Jesús. Estaba totalmente enfocada en Él. Cada vez más, en medio de toda esta purificación que Jesús le iba enseñando, mira, no camines por ahí, no hagas así. Es decir, ¿tú de verdad me quieres? Bueno, ponte a hacer esto. Todo esto iba creciendo su amor por Él. Y a la oración, recordemos que cuando trabajaba lentamente y sin ganas, Jesús le decía, anda, apresúrate, para que puedas así estar más tiempo en oración. Entonces a veces Jesús hacía que terminara en poco tiempo lo que tal vez le hubiera tomado todo el día. Y luego la atraía a la oración. Es como sí, como recompensa, pero es como un resultado, es una consecuencia de estar queriendo hacerlo todo por amor a Jesús y de hacer su voluntad. Va creciendo ese amor, esa atracción a la oración, a vivir una intimidad cada vez mayor con Jesús. Y le dice Luisa, esto hacía que yo me sintiera con más ánimos que antes para la oración. Y quién sabe cuánto tiempo hubiera querido continuar estando en oración, ya que no me sentía cansada. En una palabra, Jesús siempre ha tratado de hacer que mi voluntad muera, incluso en las cosas más insignificantes, para hacerme vivir solo y siempre en Él. Así que el Señor permitía que incluso mi amor por Él, que era del todo santo y solo para Él, yo recibiera las contradicciones más grandes. Y entonces le sucedía que iba creciendo ese deseo de la Eucaristía, de recibir a Jesús en la Eucaristía. Dice, cuanto más ardiente se hacía en mí el deseo de acercarme a recibir la Santa Comunión, va creciendo cada vez más una claridad de la presencia real y verdadera de Jesús en la Eucaristía. Esto es común a todos los santos. Ese es el camino. Jesús nos dice, ven por aquí porque por ahí es. Y si caminamos por donde Él quiere, entonces va a ir produciendo frutos. Inevitablemente. Para mejor disponerme y recibirlo, ya desde el día anterior y durante toda la noche no hacía otra cosa que prepararme. ¿Y qué tal que nosotros nos preparamos? A veces ni nos preparamos para recibir a Jesús en la comunión. Y a veces pasaba toda la noche sin cerrar los ojos a pesar del sueño, por los continuos actos de amor a Jesús, diciéndole casi constantemente, Señor, apresúrate, que no, fíjense, diciéndole casi constantemente, Señor, apresúrate, que no puedo seguir así sin recibirte.
haz que las horas pasen rápidamente, que venga ya el amanecer, porque mi corazón ya no resiste más, por el deseo ardiente de recibirte en la Santa Comunión. Y entonces a veces llegaba a la iglesia al día siguiente con ese deseo ardientísimo de recibir a Jesús. E iba a donde el confesor, y sin haberle ella dicho nada, más de una vez, dice Luisa, más de una vez me dijo: esta mañana quiero que te prives de la Santa Comunión. Cosa que me resultaba tan amarga que a veces, mientras me consumía en lágrimas, ni siquiera me atrevía a decírselo al confesor, porque Jesús quería que me comportara de este modo. De lo contrario me reprendía, porque quería, sobre todo, que yo tuviera plena confianza en Él, mi sumo bien. Y después de desahogarse fuertemente, Luisa dice: y mientras yo le decía esto, que se desahogaba, sentía cerca de mí un fuego insólito. Luego una llama de amor se encendía en mí, y una voz en mi interior me decía así: cálmate, cálmate, ya estoy en tu corazón. ¿Qué es lo que temes ahora? No te aflijas más. Yo mismo quiero secar tus lágrimas. Pobrecita de ti, tú tienes razón de no poder estar sin mí, ¿verdad? Y dice Luisa: yo me quedaba sorprendida y tan humillada dentro de mí misma por este modo de obrar y de hablar de Jesús, que dirigiéndome a él le decía: si yo hubiera sido buena y no tan mala, tú no le habrías inspirado al confesor que me diera esta contradicción. Y le pedí entonces que no volviera a permitir esta clase de contradicciones, porque estando sin él no habría podido seguir resistiendo. Y quién sabe cuántas otras cosas, quién sabe cuántas otras tonterías yo haría. Jesús mismo va permitiendo este deseo tan grande, pero luego también la priva de eso que desea. Sobre todo, hablemos de la Eucaristía. ¿Cuántas cosas debemos aprender? Porque ¿cuánto escucho yo? Es que yo le he pedido a Dios tanto y Él no me escucha. Sí, claro, como Jesús es sordo, es que ni siquiera pensamos en lo que decimos. Es que yo no entiendo por qué Dios no hace mi voluntad. En otras palabras, no hace lo que yo quiero. Cuando nosotros debiéramos preguntarnos: ¿y qué tanto yo realmente hago todo lo que Él quiere? Personas que sí se la pasan la vida pidiendo muchísimo, pero no se corrigen, no caminan por el camino de la verdadera santidad. Ni siquiera les interesa, lo único que hacen, sí, rezar mucho, tal vez todo el día, pero no progresan en la vida espiritual. Y además, cuando están pidiendo algo, ¿por amor a quién es? ¿Por amor a Jesús o por amor a su hijito, a su situación, a sí mismos, etcétera? Y por tanto son obras muertas, como decíamos. Les falta la mortificación, que es morir a todo propio querer, para solamente querer lo que Dios quiere, hacerlo todo solo por amor a Dios. Luisa continúa: finalmente un día, es decir, después de tantas veces que le sucedía todo esto de lo que hemos venido hablando y esa mortificación en la que estaba ella ejercitándose,
Después de haber comulgado, lo sentí dentro de mí lleno de amor y me mostraba tanto afecto que yo me quedé sorprendida por lo que le dije. Fíjense, ella misma se quedó sorprendida y entonces le dijo: ¿de dónde, Jesús mío, tanta bondad hacia mí, que soy tan mala y que no correspondo a tu amor? Esa era la humildad de Luisa. Ya caminaba en esos caminos de santidad y sin embargo ella no podía comprender cómo Jesús la amara tanto, porque ella se sabía la última, la más mala de todos. De esta humildad de Luisa ya hablamos en alguna charla anterior. Al menos fuera yo buena, te correspondiera por lo menos. Yo temo que por mi falta de correspondencia tú me vas a dejar, y en cambio ahora te veo lleno de bondad, y que más que nunca te abrazas a mí más íntimamente. Quedaba sorprendida. Si no entiendo tanto amor. En cambio nosotros sentimos algo, ay sí, claro, porque como Jesús me la debe. No, que Él no nos debe nada, nosotros todo es gracia de Dios. Entonces ya Jesús aquí empieza a prepararla a una nueva etapa dentro de este recorrido, y que es una de las características más propias de la vida de Luisa. Y también lo podemos decir de los santos, aunque sabemos que en algunos hubo más énfasis en ciertas cosas que en otras. Este es uno de los énfasis de Luisa, que además servirá para llevarla a la misión propia de Luisa, el reino de la divina voluntad. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, las cosas pasadas, todo lo que hemos hablado hasta ahora, las cosas pasadas no han hecho en ti más que una pequeña preparación. Y a nosotros nos parece, demasiado. Es ahora que quiero empezar a orar. Después de que Luisa ha venido trabajando todo esto. Quiero disponer tu corazón de tal forma que tú te internes en el mar inmenso de mi amarguísima pasión, para que llegues a comprender bien lo amargo de mis penas, el amor que me devoraba por el deseo de sufrirlas todas por ti, y también quién soy yo, que por ti las he sufrido, y quién eres tú, vilísima criatura. Entonces sí que no te opondrás a los golpes y a los dolores de la pasión que tú sufrirás por amor a mí. Y con el ánimo encendido de amor, aceptarás la cruz que desde hace tiempo tengo preparada para ti. Es más, la sola consideración de que yo, tu maestro, he sufrido tanto por ti, hará que tus penas te parezcan sombras, te será dulce el sufrir y llegarás a no poder estar sin sufrir. Como vemos, Jesús le empieza a enseñar a sufrir. El amor al sufrimiento. Cuando Jesús le empieza a enseñar a un alma el amor al sufrimiento, no la teoría, saber que uno debe amar el sufrimiento, no, sino amar el sufrimiento y amarlo, claro,
por amor a Jesús y a las almas por Jesús, y no el amor por amar el sufrimiento, que eso sería lo que se llama masoquismo, ¿no? Por Dios, no confundamos, como lo hace el mundo que no entiende, como no entiende que se quiera y se ame el sufrimiento por amor a Jesús. Su única explicación es que es un desorden psicológico, al que le llaman masoquismo, por ningún motivo. Los santos estaban muy lejos. Los que más lejos están de cualquier clase de desorden psicológico. Ellos aman el sufrimiento por amor a Jesús. Pero vamos a ver cómo Jesús le va enseñando. Empieza diciéndole: quiero disponer tu corazón. Tratemos de visualizar a Luisa. Estamos conociendo a Luisa. No por solamente conocer a un alma santa y ser devotos y sí y no. Se trata de conocer la obra de Dios, conocer la respuesta que Dios, conocer la respuesta del alma a Dios. La Virgen María fue grande porque siempre le dijo que sí a Dios. Ella fue concebida inmaculada y se mantuvo inmaculada. Y por eso ella es grande. Al igual que los santos, aquí hablando de Luisa, ella es grande, porque supo y quiso corresponder a Dios siempre. De hecho, podríamos resumir el lema de su vida con la palabra fiat, la misma palabra de la Virgen: hágase en mí según tu palabra. Fiat mihi secundum verbum tuum. Encontramos la palabra fiat en los escritos de Luisa cientos, mejor dicho, miles de veces. De hecho, cuando Jesús le da el título a los escritos de Luisa que se iban a publicar, es Jesús mismo quien le da el título. Y el título empieza así: el reino del fiat divino en medio de las criaturas. Entonces, repito, visualicemos a Luisa, pero también en vista de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos está enseñando también a nosotros a decirle sí a todo y a conocer por dónde quiere llevarnos. Quiero disponer tu corazón de tal forma que tú te internes en el mar inmenso de mi amarguísima pasión. Esto empezó a muy temprana edad. Ya hemos dicho que Luisa no pone en orden, no escribe en el orden cronológico de cómo le fueron sucediendo las cosas. Al inicio de este volumen, precisamente, da inicio con la meditación de la novena de Navidad, que son la pasión que Jesús sufrió en el seno de su madre. Y esta novena ella la hizo a los 17 años.
Y termina la novena diciendo cómo Jesús la invita a meditar continuamente las 24 horas del día la pasión de Jesús, que es de donde surge luego el libro de las 24 horas de la pasión. Es más que evidente que la pasión de Jesús es la formación básica, fundamental que Jesús hace a Luisa, pero que nunca abandona. Quiero que te internes en el mar inmenso de mi amarguísima pasión. A lo largo de todos los escritos de Luisa vemos muchísimos capítulos que hablan de la pasión de Jesús. Aparte del libro de las 24 horas de la pasión, si nosotros extraemos y publicamos un libro con solamente los capítulos que hablan algo en torno a la pasión de Jesús, podríamos publicar 2 o 3 libros más del tamaño de las horas de la pasión. Dios nos dé el tiempo para poder hacerlo, que es algo que yo siempre he querido hacer. Y lo vengo preparando desde hace tiempo. De pronto, más adelante saldrá a la luz. Dice, el amor que me devoraba por el deseo de sufrir todas esas penas por ti, y también para que conozcas quién soy yo, que por ti he sufrido. Y por otra parte dice, y que conozcas quién eres tú, vilísima criatura. Jesús le dice en otro de sus escritos, le dice, tanto conocerás a Dios por cuanto te conozcas a ti misma. Desde el principio, Jesús le va dando a conocer quién es ella y cómo se cumplen perfectísimamente, como debieran cumplirse en nosotros sus palabras, sin mí no podéis hacer nada. Y dice, con ánimo encendido de amor aceptarás la cruz que desde hace tiempo tengo preparada para ti. Y entonces le dice, la sola consideración de que yo, tu maestro, he sufrido tanto por ti, hará que tus penas te parezcan sombras, te hará dulce el sufrir, y llegarás a no poder vivir sin sufrir. Aquí está el secreto, ya desde el principio se lo enseña. Y Luisa lo tiene bien claro, lo describe de una manera, como vengo diciendo, de una manera sublime. Entonces Luisa dice, por todo esto que Jesús me decía, me sentía más que nunca ansiosa de sufrir, solo por lo que Jesús le iba diciendo. Iba creciendo en ella su ansiedad de sufrir, el deseo de sufrir. Y ahí es donde separamos a quienes verdaderamente quieren amar a Dios y a quienes van pasando por la vida con una mediocridad tal que ni siquiera se dan cuenta. Y que son la mayoría.
el amor al sufrimiento, el deseo de sufrir. Como en otro lugar también diría, el deseo de la humillación, desear las humillaciones. Son características propias del cristiano que ya en verdad está madurando. Debemos preguntarnos, ¿nosotros tenemos ese amor, ese deseo? O al menos quisiéramos tenerlo, se lo hemos pedido a Dios, así sea con miedo, claro, eso es natural, pero con la luz de la verdad, conociendo que esta es la verdad, el deseo de verdaderamente amar a Jesús como Él merece ser amado. Dice, pero a pesar de todo, el solo pensar en los sufrimientos a los que me debía someter me hacía temblar. Ahí tenemos la naturaleza normal, natural, que todos tenemos. Y por eso le pedía a Jesús que cuando llegara el momento de sufrir, me diera tanta fuerza y valor que me hiciera amar esos mismos sufrimientos a los cuales Él me llamaba. ¿Cuánto nosotros le pedimos esto? Yo les pregunto, ¿cuántas veces tal vez hemos leído esto, lo hemos escuchado, y qué tanto quedó impreso en nuestro corazón, y cuánto hemos alimentado esta verdad hasta convertirse en así como en Luisa, en un deseo predominante, que además de todo es uno de esos deseos que más purifican al alma. Porque el deseo, el querer de cualquier cosa va desapareciendo y el alma va dejando que este deseo crezca en todo nuestro ser, en todo nuestro vivir. Y repito, dice, por eso le pedía a Jesús que cuando llegara el momento de sufrir me diera tanta fuerza y valor que me hiciera amar esos mismos sufrimientos a los que me llamaba, para que yo no me sirviera de esos mismos sufrimientos que me habían sido donados para ofenderlo a Él, que era el donador. Qué manera tan perfecta de describir cómo son las cosas en un párrafo cortito. Por eso, una y otra vez les repito, esto es una obra maestra de la espiritualidad. Me sentía más que nunca ansiosa de sufrir. Pensar en lo que debía sufrir me hacía temblar. Le pedía a Jesús que me hiciera amar esos mismos sufrimientos, para que no me sirviera de esos sufrimientos que me habían sido donados. Luisa ve el sufrimiento no como un castigo, sino como un don de Dios, para que no me sirviera de esos sufrimientos para ofenderlo. Aquí vemos al Espíritu Divino, a la vida divina, al Espíritu Santo trabajando en Luisa, y la naturaleza humana, el espíritu humano que quiere resistirse. Una resistencia, por lo demás, natural. El temor al sufrimiento y el reconocer que
si sufrimos, probablemente podríamos llegar a ofender a Dios con esos mismos sufrimientos. ¿Qué es lo que le pasa al mundo? Como hoy por hoy, digamos, con toda esta pandemia del COVID, la gente no sabe ya qué pensar. Yo he escuchado a sacerdotes, es que no entendemos qué es lo que pasa, por qué Dios está permitiendo esto, por qué Dios lo está alargando tanto. Sinceramente yo me extraña y me da un dolor enorme la ignorancia tan tremenda, viendo el mundo cómo está tan cada vez más degenerado, abandonando a Dios, y extrañarse, porque además no quieren usar la palabra castigo de Dios, no la quieren usar, porque para la gran mayoría ya la palabra castigo también ha desaparecido. Dios no castiga. ¡Qué equivocados están! ¡Qué engaño en el que han caído! Es una verdadera apostasía general. Haberse alejado tanto de las enseñanzas de Jesús y de 2000 años de iglesia, en la que Jesús no ha abandonado nunca a su iglesia y ha enviado tantísimos santos enseñándonos siempre lo mismo. Sin embargo, vean, Luisa considera el sufrimiento como un don. Continuo. Le dice Jesús a Luisa: esto, querida hija mía, viene de sí. Porque si no se sintiera en cualquier cosa que se emprende una especie de arrobamiento y de amor, ciertamente no se podría realizar. Debe venir, en primer lugar, un deseo, un amor. Al ver a Jesús, al conocer la verdad, hay un amor, y un amor que va creciendo, y nos lleva, como dice aquí, a una especie de arrobamiento y de amor. Y por eso continúa Jesús: y quien emprendiera este camino de mala gana, aunque lo llegara a terminar, no recibiría de mí el galardón. Hace falta el amor, como lo que leíamos de la mortificación. La mortificación, cualquier sacrificio sin la caridad, no tiene vida, está muerta. Y continúa diciéndole Jesús, fíjense bien, debes saber que tú, para enamorarte de mí, ahí tenemos, para enamorarte de mí. ¿Es esto lo que nosotros queremos? Aquí tenemos la fórmula. Sigámosla. Fielmente. Debes saber que tú, para enamorarte de mí, antes que nada, tienes que considerar con sosiego y reflexión todo lo que he sufrido por ti, para que puedas juzgar del mismo modo en que yo juzgo el verdadero amor, que nada excluye por el bien de la persona amada. Qué lecciones tan increíbles y tan sencillas. En otras palabras, hermanos, hay que meditar la pasión diariamente. Debemos tener presente la pasión de Jesús continuamente, porque al tener presente los padecimientos, las penas, los sufrimientos de Jesús, todo eso no solo nos llevará a sufrir bien, sino a amar el sufrimiento.
y no solo, sino a saber ofrecer todo lo que sufrimos en un continuo por Cristo, con Él y en Él. Así continúa Luisa diciendo: animada de este modo por Jesús, me dediqué a meditar su pasión, lo que hizo tanto bien a mi alma, que puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que todo el bien lo he recibido de esta fuente de gracia y de amor. Hermanos, si una Luisa Picarreta, que llegó a lo más alto de la santidad, que llevó una vida más de cielo que de tierra, crucificada, y dice ella que todo el bien lo ha recibido de esta fuente de gracia y de amor, ¿seríamos nosotros sensatos si creyéramos que hay algún otro modo para alcanzar cualquier gracia de parte de Dios, pensando que cualquier gracia significa cualquier gracia que nos lleve a un grado de mayor unión con Dios? No, hermanos, no las gracias que generalmente se piden, ay sí, no, de que me vaya bien, y de que se me quite la enfermedad, y que a mi hijito, no. Ya eso ya lo pasamos en las primeras reflexiones en las que Jesús desprende al alma de todo, de tal modo que el alma confía con infinita confianza que Dios tiene todo bajo control, que todo es para bien de los que aman a Dios, y también es para bien de los que no lo aman, porque Dios sí los ama. Todo el bien lo he recibido de esta fuente de gracia y de amor. Nuestra conclusión debe ser: meditemos las horas de la pasión. Y meditarlas es no simplemente rezarlas, es detenernos, profundizarla, imaginárnosla, es vivirlas con Jesús. Continúa Luisa: así, desde ese entonces en adelante, la pasión de mi Jesús se hizo camino no solamente en mi corazón y en mi espíritu, que sentía vivamente la compasión, sino que también por medio de esta consideración era tanta la intensidad que yo sentía en mi cuerpo que llegaba a sentir los dolorosos efectos de la pasión misma. Me veía sumergida en ella como en un mar de luz inmenso, que de sus rayos me compenetraba completamente en el amor de Jesús, que había padecido tanto por mí. Luego sentía que aquellos rayos infinitos me hacían comprender la paciencia, la humildad, la obediencia, la caridad de Jesús en todo lo que tuvo que soportar por amor a mí. Y por todo esto yo quedaba totalmente aniquilada, reconociendo cuánta falta de semejanza había entre él y yo.
Esos rayos que me inundaban eran para mí reproches innumerables que sin palabras me decían: un Dios tan paciente, ¿y tú? Un Dios tan humilde y que se somete hasta a sus mismos enemigos, ¿y tú? Un Dios que es todo caridad, que sufre tanto por ti, y tus sufrimientos por amor a Él, ¿dónde están? Esto que estoy leyendo y continúo leyendo este otro párrafo un poco largo, que es que no hay que comentarlo mucho, hay que simplemente detenerlos y hacer lo propio, que es lo que yo quiero. Es, sí, conocer a Luisa, la santidad de esta alma. Esto es apenas el principio. Esto es cómo Dios la fue preparando, la fue formando para de ahí poder hacer su obra maestra de todo lo que es el reino de la divina voluntad. El fundamento es la pasión de Jesús. Dice Luisa: en otras ocasiones Jesús mismo me narraba sus amargas penas y sus dolores que Él había sufrido por amor a mí, y yo me quedaba tan conmovida que lloraba amargamente. ¿Cuántas veces hemos llorado leyendo la Pasión? Y más que nunca, un día, mientras trabajaba, consideraba las penas amarguísimas de mi Jesús y sentí mi corazón tan oprimido que sentí que me faltaba el respiro, y temiendo que en ese momento fuera a sucederme algo, quise distraerme saliendo al balcón. Pero ¿qué fue lo que vi? En medio de la calle una multitud inmensa de gente pasaba debajo de mi balcón, llevando a mi mansísimo Jesús, con la cruz a cuestas, jaloneándolo de un lado a otro. Lo veía cansado, chorreando sangre de su rostro y en una actitud tan piadosa que hacía que las mismas piedras se enternecieran. Cuando de pronto alzó sus ojos hacia mí, como pidiéndome ayuda. ¿Quién pudiera decir el dolor que sentí en mí? La impresión que produjo en mí esta escena tan desgarradora. Entré de inmediato a mi estancia sin saber yo misma en dónde me encontraba. Sentí que se me rompía el corazón de dolor y llorando a lágrima viva le decía dentro de mí: ¿cuánto sufres, oh mi buen Jesús? ¿Pudiera yo al menos ayudarte y librarte de esos lobos rabiosos? O cuando menos sufrir yo tus penas, tus dolores y tus fatigas, para así darte el más grande alivio. Ah, bien mío, haz que yo también sufra, porque no es justo que tú debas sufrir tanto por amor a mí y que yo, pecadora, esté sin sufrir nada por ti. Hablando de justicia, esa palabra que le encanta al mundo hablar, es que no es justo, es que no es justo. ¿Qué entendemos nosotros de justicia? De la verdadera justicia divina. Luisa había comprendido bien la verdadera justicia. No es justo que tú debas sufrir tanto por amor a mí y que yo, pecadora, esté sin sufrir nada por ti. Este episodio es central en la vida de Luisa. Repito, este episodio es central en la vida de Luisa.
es fruto de esa meditación de la pasión. Y no para Jesús quitarle el padecimiento, sino que la iba llevando a un aprender a sufrir y a un desear sufrir para poder participarle las penas de su pasión. Cuando meditemos las horas de la pasión, pensemos que Luisa participaba, no solamente veía, meditaba, pensaba sobre estas penas, sino que participaba de su pasión. Y que eso nos lleve también a nosotros también llegar a poder decir esto mismo. Jesús, ¿cuánto sufres? ¿Pudiera yo al menos ayudarte y librarte de esos lobos rabiosos? O cuando menos sufrir yo tus penas, tus dolores y tus fatigas, para así darte el más grande alivio. Ah, Jesús mío, haz que yo también sufra, porque no es justo que tú debas sufrir tanto por amor a mí, y que yo, pecadora, esté sin sufrir nada por ti. Continúa Luisa. Desde entonces Jesús me encendió tanto de amor por el dulce sufrir, que me resultaba más doloroso aún no estar sufriendo. Y estas ansias se hicieron tan vivas en mí, que nunca se han vuelto a apagar en mí, tanto que cuando recibo la Santa Comunión, le pido ardientemente no otra cosa que el que me haga semejante a Él por medio del dulce sufrir. Y me parece que en alguna ocasión me lo ha concedido, a veces quitándose alguna espina de las de su corona y enterrándola en mi corazón, y otras veces sobre mi cabeza, en otras ocasiones clavando sus clavos en mis manos y mis pies, haciéndome sufrir acervísimos dolores, pero nunca semejantes a los que Él sufrió. En otras ocasiones me parecía que Jesús tomaba mi corazón entre sus manos y que lo apretaba tan fuertemente que yo, por el dolor, perdía los sentidos. Y temiendo que la gente que estaba cerca de mí se pudiera dar cuenta de lo que me sucedía, le pedía a Jesús diciéndole: Jesús mío, concédeme la gracia de que yo sufra, pero que todo quede oculto. Y me lo concedió por un cierto tiempo, pero luego, a causa de mis pecados, de algo llegaron a darse cuenta. De algo. Pensemos, contemplemos, miremos a Luisa. ¿Quién es esta alma? Pero veámosla no solo para admirarla, sino para imitarla, que sea nuestro modelo, al igual que la Santísima Virgen María. Veamos lo que dice Luisa. Puedo asegurar sin temor a equivocarme. Fíjense bien, sin temor a equivocarme, estoy segura 100% que todo el bien lo he recibido de esta fuente de gracia y de amor. Desde entonces en adelante la pasión de mi Jesús se hizo camino, no solamente en mi corazón y en mi espíritu. La pasión de Jesús se convertirá entonces en el centro de su vida y en, como dice, en la fuente de gracia y de amor. De la pasión de Jesús ella alcanza todo.
¿Cómo nosotros podemos pretender alcanzar cualquier gracia sin la pasión de Jesús? Sin el dulce sufrir, como dice Jesús, como dice Luisa. Contemplemos también la santidad de esta alma y démosle gracias a Dios por el don que nos ha concedido en Luisa Picarreta y por habernos dado la gracia inmerecida de conocerla y de que cada día la iremos conociendo mejor, de apreciarla y también de pedirle su intercesión para que seamos fieles, para que aprendamos a vivir aquello que Jesús nos enseña por su medio. Todo en Luisa nos habla de Jesús. Que no solo sea alguien a quien admiremos enormemente, sino que queramos ser semejantes a ella, al igual que de la Santísima Virgen María. Que crezca en nosotros este deseo de hacer y vivir la santísima voluntad de Dios. Pidámoselo con todo nuestro ser, pero también con obras, poniendo manos a la obra, proponiéndonos con firmeza la meditación de las horas de la pasión, que se convertirán en fuente de gracia y de amor, y todo bien lo recibiremos de esta fuente. Repito, pidamos esta gracia a nuestra Madre Santísima, a San José, a Luisa, la pequeña hija de la Divina Voluntad. Oh augusta y santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te alabamos y te damos gracias por el don de la santidad de tu sierva fiel Luisa Picarreta. Ella vivió, oh Padre, en tu divina voluntad, conformándose bajo la acción del Espíritu Santo a tu Hijo obediente hasta la muerte de cruz, víctima y hostia agradable a ti, contribuyendo a la obra de la redención del género humano. Sus virtudes de obediencia y humildad, de sumo amor a Cristo y a la Iglesia, nos inducen a pedirte el don de su glorificación sobre la tierra, para que resplandezca sobre todos tu gloria y tu reino de verdad, de justicia y de amor, se difunda hasta los confines de la tierra con el carisma particular del fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Nos encomendamos a sus méritos para obtener de ti, Santísima Trinidad, la gracia particular que te pedimos, con la intención de cumplir tu divina voluntad. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Reina de los santos, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros.
San Aníbal, ruega por nosotros. San Pío, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.